Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, saludos especiales desde nuestro grupo Controversia. Hablar de grupo es muy orientador, pero hoy tenemos y presentamos excusas porque nuestro grupo, por razones de lluvia, nuestro grupo no fue posible reunirlo hoy como de costumbre. Estamos 3 personas y nos vamos, estas 3 personas, a tomar la confianza de hablar de algo, ya que el tema que podríamos abocar entre todos, pues no lo vamos a hacer, pero como de todo se puede hablar a toda hora, usted se encuentra con un amigo y usted no lleva un tema preparado, usted se encuentra con un amigo, con una amiga, y resultan hablando de lo inesperado, ¿no, Marisabel? Así es, Orlando. Así es, una conversación abierta, de alguna manera ligera, pero que vamos también a profundizar. Y a veces surgen temas buenos, ¿no? Surgen temas buenos. Ramón, por ejemplo, habla de los inventarios. Los inventarios se usan en toda parte, Ramón. Hay que inventariar. Sí, Orlando, los inventarios, en este caso de lo que vamos a hablar, son aquellas series de situaciones. Pero no analice, Ramón, específicamente de qué inventario vamos a hablar. Estados. Nosotros oramos antes del programa. Perfecto. Inventario es un tema, pero el inventario es revisar campos de la actividad humana. Hay inventarios de muchas situaciones y de muchos géneros, y hay de quien no los haga. Y son necesarios porque el inventario arroja unos datos que orientan, que enrutan, que alertan. ¿Qué tal que un almacén hiciera el inventario de sus mercancías periódicamente, ¿no? Se usa anualmente, o que uno no inventariara sus recursos para ver si puede ir o no a tal lugar. Y bueno, es que el inventario, el análisis de las situaciones previo es necesario. Cuando no se analiza, se improvisa. Y cuando se improvisa, cada rato se estrella la persona. ¿Cierto? Así es, Orlando. Por eso hacemos inventario y hemos hecho inventario el día de hoy para nosotros plantear esta conversación que vamos a tener a continuación. Y miren qué curioso, amigos y amigas, el inventario que vamos a hacer. Estamos en la era del escándalo en el mundo. En la era del escándalo. Sí, señor. Esto, pues, escándalo siempre los hubo, van a decir algunos, claro que sí. Pero es que hoy la dinámica comunicacional de hoy hace que todo esté movido por la inmediatez. Entonces, si un artista de cine suspira por allá en el Japón, aquí se sabe inmediatamente, ¿cierto? Cualquier cosa. Es decir, la inmediatez trae una serie de cosas, de datos, de situaciones que incluso si uno no vigila su estado mental, su temperamento mental, Marisabel sí que sabe de esto porque es psicóloga, puede resultar afectado, porque muchos datos negativos pueden causar depresiones y cosas, y muchos datos positivos también pueden alterar la emocionalidad. Bueno, perdemos el equilibrio, el denominador común, el análisis sereno, tranquilo de las situaciones, pero que estamos en el mundo hoy del escándalo. Hagamos su inventario. A ver, Marisabel. Yo quisiera empezar por uno reciente y tendemos pues a no contextualizar tanto en el tiempo, pero creo que es inexorable. Ajá. Porque es un escándalo muy llamativo y fue la parodia que se hizo en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Un escándalo, pero ¿por qué no hacemos una especie de observación?
Escándalos en lo religioso. En lo religioso, En en lo la sexual. política, en lo sexual, Ese es el en inventario. lo social. Es el inventario. O Ok, sea, en sigue, todos sigue. los órdenes, Exacto. diríamos que en todos los órdenes En de todo lo humano del ser hay humano. hay escándalos en todo lo que Perfecto. los seres humanos nos manifestemos, en lo público, en lo privado, en las todo. comunicaciones, en los inventos, en la Y ciencia. escándalos mundiales. En cosas impresionantes. o sea, Elecciones. todo, elecciones en la política. Yo creo que la política es tal vez de los escenarios Claro. donde Encabeza, identificamos decimos que encabeza más situaciones de escándalo. También deserciones. Sí, señor. Deserciones. Pero espere, yo quisiera como ayudémosle también a nuestros queridos oyentes, definamos un poco el tema escándalo. A ver, Orlando. Ok, perfecto. Desde la semántica, Sí, no, desde donde el orden para que sea comprensible. ¿Qué y es un sea- escándalo? ¿Cómo entendemos que es un escándalo? ¿Sí? Sí. Vamos a aproximarnos, porque definiciones absolutas no estamos en ellas. Quisiéramos, pero no estamos. El escándalo, pues, es aquello que conmueve, moral, de un hacer, un acontecimiento, una conducta humana, que asusta, conmueve, Perturba. impresiona, perturba, desordena un orden establecido. Eso es un escándalo, es decir, algo que no es de lo común. ¿sí? Ejemplo, voy a poner un ejemplo, me perdonan, demasiado coloquial. En esta ciudad está prohibido que los hombres orinen en la calle. Claro. Ver ese comportamiento puede ser escandaloso. Exactamente, sí. ¿Cierto? Es una conducta que Porque es asusta, una conducta que va contra lo va contra social. las normas, Claro. va contra, ¿cierto? Contra lo Eso establecido. es un escándalo. Da detención, es que eso está en el código de Incluso policía. sí, cuesta bastante dinero. Exactamente. Sí, sí. Esa es una significación sencilla de lo que es un escándalo, para que no entender acá, decir que es un término dificilísimo. No, es lo anormal, un comportamiento anormal de algo que es normal, es decir, de lo normal lo se vuelve anormal instantáneamente o temporalmente. Incluso que tiene que ver con nuestras normas. También es escandaloso el hecho de que tú estés en un semáforo, no hay cruce a la izquierda y el automóvil a la vista de todos cruza a la izquierda. Claro. Eso podría ser Eso es un un escándalo. comportamiento Y el medio escándalo no es la escandaloso. normativa, el escándalo es la violación La de violación normativa. de la El norma. comportamiento de la persona sí. frente a la norma. Violaciones de las normas. Sí. Y ya ve que es un escándalo, pues, a ver, pusiste un ejemplo de una necesidad ordinaria del ser humano, evacuar, orinar, la micción. Entonces, hombre, es un escándalo que en cualquier lugar público ahora, Es más, ah, arreglo el asunto. Creo que no es permitido para ningún ciudadano, ni hombre ni mujer. Así es, sí, esa es una norma social que Que- está violentada, eso genera. Que se ve más en los hombres, porque a los hombres les Exactamente. queda como Claro, más claro. fácil, digámoslo así. Exactamente. Sí. Pero es tanto no, para y hombres porque como no, para vea, mujeres. y hay un escándalo también en eso que está diciendo Marisabel. No más fácil, yo no lo vería por lo más fácil, sino que el hombre ha sido anormalmente, pero ha sido más atrevido, más asocial que la mujer. La mujer siempre fue el ser modelo de las costumbres y de todo, que es un escándalo que se ha perdido. Se ha perdido, la mujer ha perdido tremendamente su comportamiento, no todas, ¿qué tal? Pero Sí, no muchas sí, todas. su comportamiento decoroso en la sociedad. Mire, Ramón, nosotros pertenecimos a una época mucho más educada que la de hoy. ¿No te acordás que nosotros no proferíamos una palabra indecente delante de una mujer? No lo hacíamos. Era una norma que habíamos recibido, una orientación de comportamiento familiar y social, escolar y afuera. Es decir, que las expresiones eran puras, Eran puras. desde el punto de vista de las connotaciones morales. Sí, no decía uno ninguna palabra, ni ante mujeres, ni ante mayores,
ni ante, en fin, habían unos Y campos. hoy, para escándalo, porque hace parte del escándalo del inventario que hacemos, muchísimas damas hablan igualito que los hombres hablan con el mismo... Desfachatez. Exactamente. Con la esa- grande, la chiquita, la del medio, lo No, que y quieras. las que se han inventado y se han venido inventando en el Además de parlache que hay un coloquial. invento de términos. Hay del escándalo, dice el Evangelio, no solamente refiriéndose a casos sumamente graves condenados de manera explícita en el Evangelio, sino que el escándalo, de acuerdo con el Evangelio, hay del mundo por sus escándalos. Ese cúmulo de escándalos, grandes o chiquitos, en materia grave o en materia leve, van moldeando hacia atrás negativamente la sociedad. Esto no va por donde es. Donde todo se ha ido normalizando. Sí. Lo escandaloso, las actitudes, el comportamiento disruptivo que se sale, ¿cierto? Lo que perdió lo decoroso, la impureza, Todo eso. todo este tipo de manifestaciones están es más bien normalizándose, es decir, la sociedad las está aceptando, pues simplemente porque sí, porque como lo dicen todos, las mujeres con su lenguaje, porque es que en ciertos tipos de música ya se volvió explícita, entonces todos terminamos hablando así, sí. porque como eso lo hacen la gente famosa, y Claro. porque así se puede decir, y porque así nos interactuamos entre todos. Normalizar me parece que es el aspecto más inquietante. Normalizar lo anormal. Bueno, esto tiene, es decir, lo del escándalo, que es lo que vemos en muchos campos, y ahora tomaremos algunos, por ejemplo, en el campo familiar hay escándalos, en el campo familiar, en el comportamiento de lo que es la familia, más de uno resulta escandalizado, y lo que a uno se escandaliza en otro lugar de la tierra, o aquí mismo, es normal. Entonces, mire que el escándalo es precisamente eso, legalizar o normalizar lo que no lo es. Entonces, en ese sentido, hay escándalos personales. Pero ¿cómo escándalo personal? Cuando un individuo que tiene un patrón de comportamiento se sale de él por alguna circunstancia, puede generar un escándalo. Si es hijo, si es padre, si es madre, Si es funcionario. si es funcionario, Conocimos- si es mujer, en fin, si es religioso, si es religiosa. Entonces, ese patrón de comportamiento, que es el que prima acá, en términos para que haya un escándalo, se sale de ahí, entonces uno se pregunta, pero ¿cómo se le ocurrió a fulano decir eso? Le voy a dar un ejemplo que puede ser clásico. A un alcalde, le preguntó el reportero, pero usted robó una alcaldía. Pues, pero lo normal, robé lo normal. Normalizar, ¿Cómo ¿cierto? le aparece? Entonces, claro, como en la sociedad está toda la, ¿Cómo la digamos, ve? sí, la creencia de que roban y roban y roban, pues robé lo normal, ¿cierto? ¿Dónde está el pecado de eso? Es decir, es como una sociedad, aquí le viene el término demasiado ligera, todo es ligero, todo pasa y sí, es decir, no se detiene en ninguna parte, se dicen en 20.000 cosas y todo pasa y gira y la gente oye, ve, escucha, piensa, se queda con cosas y se va. Yo diría que esto es una gran manipulación que se da, Sí, ¿cierto? sí, A través sí. de toda esta información que va conformando una manera de creer la vida. Una manera de creer Sí, la vida. entonces las personas terminan, pues, sin darse cuenta, diría yo incluso, lo normal, ¿cierto? Entonces, cuando usted de pronto hace alguna ceñita de, pero mira, aquello que te brincan, como así, Inmediatamente. como así, porque hoy en día el principio es, si todos convivimos con eso, pues, ¿cómo dice usted lo contrario? Así es. ¿Cierto? ¿Cómo Así decir es. lo contrario? Hay un hecho en la vida común que nos lleva a ir entendiendo la experiencia de lo que es el escándalo. Alguien puede decir, pero es que yo no le he dado escándalo a nadie. Bueno, qué bueno, qué bueno. Se genera en el mal ejemplo, el ejemplo de comportamiento personal,
familiar, como dijiste, político, económico, legislativo. El ejemplo es el que es referente para decir, ahí hay un escándalo. Ahí hay un escándalo porque ¿cuándo hay un escándalo? Cuando no hay como una, es decir, como cuando confunde la persona que recibe el mal ejemplo. Por eso dice la Sagrada Escritura, el que escandalice a un niño, y ahí aparece entonces la ignorancia, el que es ignorante de algo y le dan de comer de lo que no entiende, eso es un escándalo. Sí, señor. Entonce dice, el que escandalice a un niño, más le valiera No no haber nacido e ir con una piedra al fondo del mar. Eso significa entonces que el ejemplo, entonces por eso es que nosotros decimos, en la familia puede haber escándalos, cuando el ejemplo no forma a la persona para ser el individuo buen ciudadano, el individuo éticamente social, el individuo que cumple una misión de creación de Dios para Dios, el individuo que no va a servir a la sociedad porque el ejemplo no es bueno. Entonces se generan eso. Vamos a generarlo en las leyes. Vamos a generarlo en las leyes. Y voy a tomar vamos a tomar en Colombia la Constitución. Creo que en el artículo 17 de la Constitución Nacional dice la Constitución. Mire, a ver si esto genera escándalo o no. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de personalidad. Y eso sigue. Démoslo hasta ahí. Libre. Pero el concepto de libertad es el que no se entiende bien. Ah, claro. El concepto de libertad. Entonces, al entender el concepto de libertad, no entenderlo, que es la mejor elección que uno debe tomar en el bien, entonces el individuo dice, yo puedo hacer lo que me dé. Entonces, esa es la mala comprensión, diría el punto álgido de exactamente. ese artículo. Libertad es todo se vale. Todo se vale. Se puede. A mí no hay el nadie escándalo que me es impida. parte de ese enunciado. Y ojalá profundicemos en él. Todo se vale. Todo se vale. Ah, no. Este es así. Que sea como sea. Está bien que sea como sea, pero dentro del orden ciudadano y de un orden que hay preestablecido. Un orden moral. Hay un orden moral en el cual nosotros, los seres humanos, convivimos, nos respetamos, nos ayudamos, pero se rompe todo esto y aparece el escándalo. Entonces, mire, sí, todo el mundo tiene derecho a hacer como quieras, claro que sí, sin detrimento del derecho del otro. Por una razón muy simple, hombre. El deterioro de la conciencia lleva a campos muy deplorables. Colombia, país en el cual estamos y en el cual hacemos este programa, porque lo aclaramos, porque dada la maravilla de las comunicaciones modernas, este programa también se escucha con alguna frecuencia en varios países, según los datos de estas empresas YouTube y todas estas, pues, que dan estadísticas. O sea, pero aclaramos que en Colombia, pero pensamos que casi toda parte. ¿Ustedes no han observado que en Colombia, la ley está contra el derecho? Oye, es una cosa grave. En Colombia, la ley está contra el derecho. La Constitución defiende la vida. El derecho a la vida. El derecho. Las leyes aprobaron el aborto. Dígame si la ley no está contra el derecho en Colombia. Total, Orlando. Vean. En lo religioso, defiende la libertad de culto, pero atacamos cultos. ¿Pero qué? Atacamos cultos. Ah, claro, Sí, atacamos cultos. Vea que había elaborado una frasecita aquí. El escándalo, no reconocer el derecho del otro. Ahí está. Entonces, el derecho a la vida. El derecho a la vida. ¿Dónde se reconoce el derecho? ¿Cómo se reconoce el derecho a la vida? El derecho a la religión, que es un derecho que tiene cada uno. Claro. ¿Cómo se afecta eso? Lo acabas de decir. Hombre, toda persona tiene derecho a su culto, pero se atacan los cultos.
se atacan los cultos. Y entonces ahí hay escándalo, no respetar el derecho del otro. Mire, ¿y cuáles son los derechos? Los fundamentales, los sociales, los religiosos, los políticos, los económicos, los familiares, los personales. En los famosos Juegos Olímpicos, versión 2024, se ofendió en materia grave al cristianismo. En materia grave. Se presentó caricaturescamente la última cena, pasaje sacratísimo de nuestra fe. Entonces, se violó eso que está diciendo Ramón, se violó ese derecho al respeto, y de paso digamos que violar el derecho, claro, esto implica cobardía. ¿Qué cobardes son los que hicieron eso en París? Violando el derecho al respeto que tienen todos los cristianos, que tenemos en el mundo. No se atreven a hacerlo con otras formas de creer. No lo hacen con otras religiones. Si lo hacen con los musulmanes, saben que les cortan la cabeza. Aprovechan porque el cristianismo no es de venganza, sino de perdón. Son cobardes. Pero eso es precisamente la violación. A ver, eso es un escándalo de lo que estamos hablando en este momento. Incluso en esa parodia que se hizo, que no sé si le cabe el término parodia, pero así la llamaron, hay una niña. Hay una niñita ahí en la parodia, está ahí, forma parte de eso. Eso todavía lo hizo mucho más escandaloso. Y mire, y no solo ofendieron a la religión cristiana, porque era toda, no solo a la religión cristiana, sino que también ahí yo detecté también otra ofensa, y la ofensa a los mismos deportistas de los Juegos. ¿A qué me voy a referir? Porque los personajes que había ahí, había incluso algunos personajes con unos cuerpos, había obesidad, personas gorditas o gordas, ¿cierto? Los deportistas se caracterizan porque tienen, digamos, el cuerpo ideal. Entonces, mire cómo todo va teniendo como un sentido. Mire. Sí, entonces, ¿por qué en los Juegos ya no lo hicieron como lo hicieron anteriormente, que hicieron alusión a los griegos, que realmente fueron quienes idearon el tema de los de estos Juegos, el culto al cuerpo atlético, ¿cierto? Y aquí no, aquí se vienen es con otro montón de cosas, o sea, pareciera así que es como una afrenta, ¿cierto? Es una afrenta, hay que, no sé si será una denuncia, hay que poner ahí una cosa, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué se volvió escandaloso? Primero porque acudieron a un elemento que nada tenía que ver con los Juegos Olímpicos. Pues hacer una representación de la última cena de Cristo, eso no tiene que ver nada. Es decir, no hay ninguna relación entre la última cena del Señor, que precisamente, si me permites, acentuar ese pensamiento de la violación al derecho personal, a la religión, a la doctrina de la Iglesia Católica. Si no eran católicos, hay que respetar la confesión. La confesión católica. Y a la confesión cristiana en general. Y a la confesión cristiana y atención a lo sagrado. Entonces, en lo sagrado me uno a ese pensamiento. Tomar la última cena en unos Juegos Olímpicos, ¿para qué? Me atrevo a decir, ¿dónde está el cerebro de los organizadores? El cerebro de presente y de proyección de Juegos Olímpicos para representar la última cena, que es otra cosa bien distinta, que es precisamente en doctrina, que es la entrega que el Señor hace de su vida y de su cuerpo a la iglesia, a los miembros con los que fundó la Iglesia Católica. ¿Qué tiene que ver ahí en estas cosas para ridiculizar, atención, a la Iglesia, pero no ridiculizarlo a Cristo, a lo sagrado? ¿No es esto un escándalo religioso? Y terminaron, Ramón, ridiculizándose a sí mismos. Exactamente. Y ridiculizando situaciones de la vida, que si uno lo mira de verdad como con un aspecto más empático y compasivo, uno dice, hombre, ¿cómo la gente se presta para esto? Así es. En esa manifestación hay 2 personas obesas,
¿cierto? La que supuestamente es la imagen de Cristo, y el otro personaje que está como en una bandeja que parece un baco griego. Sí. ¿Cierto? Entonces mire cómo se prestan de verdad para ellos mismos ridiculizarse frente a situaciones de la vida que necesitan ser miradas con compasión, con empatía, porque obedece a dificultades humanas. Es un escándalo y a eso nos sí. estamos refiriendo. ¿Ese es un escándalo qué? Un escándalo contra una afrenta contra la doctrina católica. 1. 2. Un escándalo contra la religión católica. 3. Un escándalo contra lo sagrado. Claro. Contra lo sagrado. 4. Un escándalo contra la persona, no solo la de Cristo, sino las personas de los hijos redimidos por Cristo. ¿Qué tiene que ver esta violación del derecho al respeto y a la dignidad y a lo sagrado con la cultura? Se te olvida, Ramón, que también es un escándalo contra el espíritu olímpico. Porque el espíritu perfecto. Es un escándalo. Sí. Porque el espíritu olímpico es el acercamiento, es la inclusión. La inclusión, y entonces estos señores fueron antiolimpistas con esta cuestión. Y sobre todo que poner ese tipo de representación y de personajes en lo olímpico, querámoslo o no, nosotros necesitamos aceptar que los deportistas son personas más saludables, tienen su cuerpo mucho mejor organizado, porque se preparan porque para el deporte genera ese tipo de cosas. Entonces esta parodia de verdad fue como una cachetada. Una cachetada para todos los que están ahí bajo el concepto de inclusión. ¿Cierto? Aquí estamos, pedimos inclusión, los que no vamos a estar incluidos en eso. Eso porque habría que decirlo ahí. Claro. Sí, eso ya se viene diciendo. Yo creo que además las sociedades están ya hartas de que se siga queriendo, es que nosotros estamos incluidos, queremos inclusión, ya están incluidos. Eso obedece a una agenda. Eso obedece, a unas, yo diría que a unas intenciones, escandalosas, ¿cierto? De gente que, precisamente que ese se escándalo y que norma. nos está indicando María Isabel y Orlando y los oyentes, nos está indicando el grado, o mejor, llamémoslo el grado, de degeneración moral, social, de persona, de quienes orientan, dirigen estas cosas para llegar a esa ridiculez, a que las personas que son dignas, cualquiera persona, sea lo que sea es persona, así es, la persona, unión de alma y cuerpo, la que sea, de la raza que sea, la raza amarilla, la raza blanca, la raza negra, los que sean, son dignos de respeto. Esto está significando un irrespeto a esa persona y estamos significando, vamos a declarar y no con miedo, con seguridad, de que están cuestionando la creación, están cuestionando la obra de Dios. ¿Será que no han podido darse cuenta quienes generan esos eventos, esos actos, que en vez de valorar y dar dignidad al hombre y mucho más ahí, en un evento como los Juegos Olímpicos, para dar a entender que hasta dónde puede llegar el hombre cuando se disciplina? ¿Será que estos no alcanzan a dimensionar esa dignidad humana y saber que somos todos, del color que seamos, efectos del amor de Dios? No, eso tiene dos extremos, Ramón. De ahí no se sale. Ahí no hay términos medios o el más o menos. O es excesiva malicia o excesiva ignorancia. ¿Qué? Yo tendería a la primera, Orlando. Excesiva malicia. En este mundo que haya una ignorancia, pues no. Me parece que es excesiva pura malicia. Y además muy curioso, en el país de la libertad, entre comillas, ¿cierto? Entonces, pero ¿cuál libertad? Exacto, por Dios. ¿Cuál libertad? ¿Cierto? Pero que ellos sí se confieren el hecho de ser los portadores de los derechos universales, sí, ¿cierto? Claro. A raíz de su revolución, ¿sí? País de la libertad, ¿cómo permite Sí. esta manifestación? Sobre todo en este contexto. En un contexto del deporte, en un contexto de la salud, de lo saludable, ¿cierto? ¿Cómo permiten este tipo de manifestaciones?
Y ahí es donde diría uno que, claro, Francia dirá, pues si nosotros somos el ombligo de la libertad humana, pues entonces aquí sí es donde todo se vale. ¿Qué le parece? Todo se vale, todo está permitido, hasta el grado de verdad de terminar presentados frente a la sociedad humana mundial como ridículos. O sea, ¿a dónde ha llegado este grado de verdad? Sí. Como vuelvo y les digo, ustedes me lo han escuchado en algunos programas, como muy sabiamente lo dijo Humberto Eco, sociedad idiota. Sociedad idiota. Sí, señora. ¿Mm? Sí, Fuerte, señora. pero así es. Entonces, Es en fuerte, términos pero así es. de lo que tú estás diciendo, esas escenas que vimos allá en la inauguración, en lo que vimos allá, que estamos precisamente significando, estamos declarando que eso es un escándalo. ¿Y ahí vimos en qué? En lo religioso, en lo doctrinal, en la persona de Cristo, en la persona personal, que fue lo que quisieron mostrar ellos. ¿Qué? Su liderazgo en la libertad, su valor de la persona humana, su reconocimiento universal o su idiotez. ¿Qué fue lo que quisieron mostrar allá? Porque lo que vimos, para muchos, arte, ese es el arte. Entonces borro de mi mente el concepto que tengo de arte. Si eso es arte, tengo que borrarlo, porque es que el arte es una armonía, es un equilibrio de acciones que presentan una situación para valorar las capacidades humanas. Pero ahí entonces lo que no se valora, se subvalora y sin valor a la persona humana, luego lo que se representa es la frustración de capacidades humanas y que quedan para unos cuantos que son como líderes de qué fue lo que quisieron mostrar, eso. Perfecto. Y Eso. mire, y siguieron saliendo cosas. Recordemos el evento del boxeo femenino. Ah, claro, claro. Con dos personajes que había una discusión enorme si eran transgénero o no, Sí. que ya se logró avanzando pues en los juegos, se ha logrado dictaminar que en efecto se trata de dos hombres. No. Entonces uno dice, a ver, el problema no es que sean transgénero. No. El problema es estas cosas, ¿por qué se están poniendo ahí? ¿Qué es lo que nos quieren mostrar? ¿Qué es lo que nos quieren absoluta mostrar? libertad. Es que esa es mi ¿Cierto? pregunta. Pero mire lo interesante, entonces nosotros en la absoluta libertad nos vemos ridículos. Claro. Sí, Nos el vemos problema, ridículos, nos vemos de verdad, parecemos Es decir, unas caricaturas, el como unas problema no es el caricaturas de transgénero. cosas, Entonces, de representaciones de cosas que uno dice, a ver, ¿cuál es la intención de esto de verdad? Sí, porque aquí Entonces no uno estamos diría que sí es criticando escandalizar. ni el que sea transgénero, No, para nada. persona humana digna de todo respeto. Digna de todo ni el de la respeto. tendencia Hijo de sexual Dios. diferente, persona humana digna de todo respeto. Pero ya esto que están presentando, a esto que le están dando carta social, hombre, es que parece que la idiotez gana terreno. Y es muy delicado, Orlando, con respecto a eso que acabas de decir, por ejemplo, con respecto a las personas que tienen otra orientación sexual. Claro. Todos hijos de Dios, pero miren la manipulación a la que están siendo sometidos tan impresionante, que los están llevando al escándalo, Sí. a ser sí, escandalosos, ¿cierto? Bajo un pretexto Bajo el pretexto de que les conferimos la libertad social. Es Los que la están libertad social la empujando- tienen. lo están empujando a otra situación. A otras Sí, situaciones mucho más delicadas, y uno diría desde acá, desde toda la empatía, Sí, desde sí, todo el sí. amor, que ojalá también escuchen, nosotros estamos siendo manipulados también. me Vea. parece, no, confirmo, de que esta forma de relacionar, de mostrar, de representar acciones humanas en términos de una bandera que se llama el derecho, lo que está significando es que los hijos de Dios, los ciudadanos del mundo, tienen valor mientras sean tomados y se comporten como cosas, no como personas. Es Como correcto. cosas. La persona no tiene valor porque la persona es digna de respeto en su cuerpo y en su espíritu, en su dignidad y en su condición. Entonces allí lo que se hace es precisamente lo que dices, mostrar ante el mundo que estas personas que tienen esos limitantes, que
que tienen que, es decir, los muestran para un reconocimiento social, no, ellos tienen reconocimiento como personas y el reconocimiento es de sí mismo, pero para que tengan un valor en el mundo tienen que someterse a la categoría de cosas, y quien es una cosa, atención, pierde el derecho a ser persona, pierde el derecho a pensar, pierde el derecho a representar, pierde el derecho a subsistir, pierde el derecho a laborar, que en vez de reconocerles el derecho, le están significando que como cosas pierden el derecho y quedan sometidos a la mente de los opresores. Esta reacción que nosotros estamos denotando no es una actitud reaccionaria de este minúsculo grupo, es de muchos sectores del mundo que se han visto indignados con esto que ha pasado en los Olímpicos. La misma Francia, algunos voceros autorizados de la República de Francia han dicho, esta no es Francia, esta no es Francia. Indignados por lo que estos señores presentaron ese grotesco espectáculo. Grotesco espectáculo, sí, que simplemente es una bandera de la idiotez, de hasta dónde llega el hombre, una bandera de la idiocia, del no reconocimiento de la dignidad humana, que es lo que maltrataron allá con esa representación, y sobre todo la persona de Cristo, que yo no soy católico, pero la persona de Cristo, como Mesías, como Salvador, es la persona dignísima de respeto en todas las épocas, en todos los tiempos. Para los católicos y para los cristianos es nuestro Salvador. Y mire lo interesante, porque a pesar de lo escandaloso y de todo lo que surgió, aparecieron voces, y muchas a nivel mundial, en defensa de lo debido. Pues se juzgó ese acto como indebido. Claro. Indebido, exacto. Aún paganos. Aún paganos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Finalmente, con toda esta proliferación, manifestación escandalosa en todos los órdenes humanos, la voz, también hay voces. Hay voces que levantan la mano y dicen, no, no es así. Claro. No estamos de acuerdo. Ojo que no es por ahí. Pues hay quien, de verdad, ¿cómo se dice? Claro. Lo manifiesta y dice, no estamos de acuerdo, Y no solamente, María Isabel, que haya quienes públicamente se hayan manifestado en contra de esta ofensa, sino que parece, esto no es posible meterlo en estadísticas, pero parece por las reacciones de muchas personas que representan algún sector social, parece que muchas personas, y puede que millones, se hayan despreocupado de los Olímpicos a raíz de esto. Los Olímpicos perdieron, eso pues póngale la firma. Los Olímpicos del año 2024 perdieron. Yo diría también lo mismo, y me parece sintomático, me parece signo, ¿cierto?, de que las circunstancias humanas están hablando claramente de que todo este deterioro es significativo para que nosotros los humanos vayamos captando cada vez más nosotros delante de qué estamos. No, la batalla la gana el bien. Total. La batalla no la va a ganar el mal. Parece un tiempo de purificación. Sí, de claro. Tremenda Vamos purificación. a mirarlo con esa visión, con esa prueba. Pero esa prueba es para aquellos que de alguna manera rechazaron esa parodia, ese irrespeto. Católicos, no católicos, los que sean de la denominación que fuera. Pero hay una razón que yo la quiero llevar acá, la quiero colocar acá, de aquellos que rechazaron. Porque ya la interpretación del rechazo está significando que ese no es el valor. El valor cultural de los Juegos Olímpicos no es lo que mostraron. El valor de los Olímpicos, es decir, el deporte no es una cultura, el deporte es una disciplina personal y colectiva que entra a mostrar las capacidades que tiene el ser humano cuando se propone
algo y que tiene las habilidades o trabaja las competencias, o mejor, alcanza las competencias para competir. Es decir, la dignidad del hombre hasta donde puede llegar sus fuerzas. Eso no tiene que ver nada con lo que le presentaron, no tiene que ver nada. Nada, absolutamente. Nada, es que de nada. verdad, eso fue algo puesto ahí que creo que todavía pasará y seguirá corriendo tinta tratando de entender eso, por qué lo pusieron ahí. Exactamente, pero yo quiero una significación, Orlando, del reproche. Si no lo vieron, alguien dice, fue que yo no vi, ¿de qué están hablando? Bueno, pregunte por ahí a alguno qué fue lo que pasó. Una ridiculización de la última cena para nosotros los cristianos y los católicos, pero para otros que no son católicos, ninguna persona debe de maltratarse en esa forma, pero esos en oposición, así sea personal, así sea silenciosa, obedece a lo siguiente, mi querido Orlando y oyentes y María Isabel. Los que actúan, de los que se valieron, lo que representaron con humanos, esas personas, todas esas personas tienen en su corazón la imagen de Dios. Claro que Así sí. es. Mire, La ley Todas inscrita en esas su personas, corazón. y lo acabamos de ver hace Sepúltela poquitico, con lo que quiera, Con las lo que quiera, pero creencias la que quiera, tienen. eso está la ahí. tienen, acabamos de ver hace poquitico en una expresión doctrinal. Dice por la boca de Jeremías, lo cito acá porque Jeremías es para todos. Meteré mi ley en tu corazón y mi imagen en tu corazón, dice el Señor. Luego aquel que no ha encontrado la imagen de Dios, aparece con estos comportamientos, porque el que tenga la imagen de Dios y la palabra de Dios en su corazón, así sea un bandido, así sea un asesino, pero Dios está allá, le está diciendo, eso no está bien, porque le está diciendo, ese actuaría distinto en términos de respeto a Dios y a la persona mire, de Dios. el varón, no sé cómo se pronunciará en francés, el varón Pierre de Coubertin. ¿Pierde Coubertin? Bueno, Coubertin, qué bueno. Fue el fundador de los Olímpicos modernos. Acordémonos que las Olimpiadas tuvieron su época también, desde los griegos que mencionabas, María Isabel, nacieron en Olimpia, ¿no? Pero se reinventaron en los tiempos modernos por este personaje que he mencionado. Mire el pensamiento tan pulcro de este señor, que se debe estar revolcándose en la tumba de pesar de ver esta cosa de las Olimpiadas de París. Decía este varón, cuando hizo la primera convocatoria de los tiempos modernos, lo importante no es ganar, lo importante es competir. Un pensamiento bien lejano de las pretensiones últimas del deportista. Sí, señor, competir para ser mejor. Para ser mejor, Competir para ser mejor. Bueno, eso sucedió en los Olímpicos. Los tiempos van avanzando acá. ¿Creen ustedes, María Isabel y Orlando, que bueno, hay un escándalo moral, social, de indignidad, contra el derecho, contra la vida, etcétera? No terminamos ahí. Eso es lo que sucedió de los escándalos, de lo que estamos diciendo aquí. Otro campo de escándalos, por ejemplo, la política. ¿Hay escándalos ahí? Ave María, ese es otro escenario. A ver, para ¿cómo es ese que escenario? creo Para seguir que- con el inventario. ¿Qué pesar? Claro, Mire, porque es que sigamos con el inventario. es que el inventario, pues, no es que que propuse. podíamos hacer programas Sí, a enteros ver, hablando de un pero- solo A escándalo. ver, para ese. María Isabel, dentro de tu prudencia y dentro de tu profundidad en política, entendiendo la política como la capacidad que tiene el ser humano de dirigir a los demás para su bienestar, para su realización. Eso es política, ¿sí? Y en la República de Platón. De Platón. Hombre, luchemos para que la sociedad toda unida tenga de qué vivir, que se realice como tal. Eso es política. Y es que ahí hay escándalos en política. ¿Qué? A ver, así por encimita, pues. Así por encimita, pues creo que el ejemplo más grande lo tenemos precisamente aquí en Colombia, Sí, ya. que llevamos mucho tiempo, y yo diría que son bastantes años, con el fenómeno de la corrupción. La corrupción en la eso. política. Oye, es eso. decir, el servidor público, que su trabajo, la palabra lo dice,
es un servidor para lo público, para el bien común, Para el bien de común. la sociedad, personas que se han dejado llevar por todas estas... ¿Qué es la corrupción? La corrupción finalmente es que yo termino haciendo algo indebido, me tomo algo indebido que no me pertenece y lo trato como de manipular y mostrar como que si nadie se da cuenta, de buenas, pero si se dan cuenta no pasa nada. Bueno, ahí encontramos... ¿Cómo, sí, transgredir las normas? Sí. Interpretarlas para su bien. A su beneficio, dejar el su propósito de la política para que el mundo se comporte como cosas, como dijimos, como bobos, como tontos. Como incluso en las formas, Ramón, en la forma, en la expresión, incluso que utilizan hoy en día muchos políticos, en la forma grotesca, vulgar, es una afrenta, es una agresión al otro, es un yo puedo decir lo que yo quiera y usted a mí no me va a decir qué es lo que yo tengo que decir. Es decir, que entonces estás hablando de corrupción en el trato que tienen los que salen al Estado político. Claro, en vez políticos de hablar de la dignidad de superar con ideas y con argumentos y buen trato, ahora en el debate, ahora lo que hay es matar al otro para que yo gane, ¿o qué? Así es, y se puede decir, y se puede decir públicamente a ese candidato, vamos a eliminarlo, ¿cierto? A eliminarlo políticamente, a eliminarle su campaña, a generarle cosas para que no pueda desempeñar y no pueda acceder. ¿Eso qué significa? Eso es corrupción. ¿Qué es lo que está corrupto? Lo que está corrupto es lo que se daña. Eso está podrido. En la definición. Eso está podrido. Podrido, exactamente. Eso está podrido. ¿Y qué es lo podrido? Huele mal, fétido, perdió toda su composición, sus características. De ahora y hace mucho tiempo. Digamos eso de la política, es absolutamente sí, hablando de política, delicado, grave. Hay una visión de la corrupción política donde el individuo no cumple su misión, se aprovecha de los bienes del Estado para sí mismo y camufla, digamos, su comportamiento para significar que es un héroe y que se hace pasar por héroe para tener esclavos, que es lo que hay, maltrata al otro en sus campañas políticas, en fin, eso se llama corrupción entonces políticas, y donde el individuo no cumple su misión. Por ejemplo, perdónenme hablando para que lo veo con mucho deseo y hablar, bueno. Tengo más deseo de oír. Más bien de oír. Me imagino, en una sesión de Cámara o de Congreso, hay individuos que van en contra de sus principios religiosos, morales y aún de su política por ajustarse a unas determinaciones por dinero. ¿Eso es corrupción o no? Eso es corrupción. Es decir, se llama ¿cuánto vale tu conciencia? ¿Cuánto vale mi conciencia? ¿Cuánto vale mi voto? Entonces, aclaremos, la política no está corrupta. No, la política en sí misma sigue siendo la política. Sigue siendo política. Pero las personas que la ejercen, muchos diríamos, no todos, porque tampoco podemos decir que todos los políticos son corruptos, pero coincidencialmente han aparecido, yo diría que son demasiados, ¿cierto? Para mostrar el equipo de políticos del país, ha aparecido demasiada gente que se ha dejado corromper. Yo me atrevo a una cosa, pero es un poco modesta. Más de uno, es decir, lo que se llama los mercaderes de la conciencia en la política. ¿Cuándo será que hay una votación para yo vender mi conciencia y conseguirme unos pesitos? Las votaciones son manipuladas, don Ramón. ¿Eso significa qué, total, maestro? Es que mire el grado de complejo que es el tema de lo escandaloso. Nosotros hoy en día sabemos político, y se sabe de años anteriores que hasta el sagrado derecho del voto ciudadano no es tenido en cuenta. No es tenido en cuenta, no se reconoce, es manipulado. Corrupción política, y la corrupción política conlleva a la manipulación de la persona, a lo que dijimos hace rato, a tenerla como una cosa. ¿Cuántos hay en nuestro medio que no es decir, que no son personas, sino cosas que se venden y venden su voto por cualquier cosa? María Isabel, ante este estado de corrupción, no excepcional, sino general, ¿qué esperanzas nos van quedando, María Isabel? Miren, a nosotros la única, óiganme bien, la única esperanza que tenemos es volver nuestra mirada a Dios.
La humanidad no tiene cómo salir de este propio atolladero que lo ha construido a base de todas estas corrupciones, manipulaciones, pérdida de todo, de la moral de todo, si no es a través de Dios. Dijo Nosotros Jesús. no tenemos como más. Jesús. Él es el único verdaderamente que puede salvar esta situación. Algunos pensarán, pero entonces, ¿cómo será? Yo digo que eso va a suceder en lo que tú dijiste ahora, Román, es que Dios está en nosotros. Exactamente. Y yo lo puedo tener arropado, sepultado, arrinconado con las creencias y las cosas que quiera, pero ahí está, querámoslo o no. Pero mientras un ser vivo y un humano esté vivo, la vida es indicación de Dios. Pero María Isabel, hay una situación que es bueno señalar. Esa corrupción de las esferas políticas y dirigenciales, en todo lo que hemos hablado, no ha sido producto de una generación espontánea. No. Todos hemos colaborado en este deterioro, de alguna manera. Y hay una forma de comprobarlo, al menos en el ámbito católico. No nos referimos a otras formas muy respetabilísimas de creer. En el ámbito católico, uno observa, se nos acabó el tiempo, uno observa esto. Un sacramento muy apreciado en la Iglesia, mucho, 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 el sacramento de la confesión, de la reconciliación, ha hecho agua. Países como Alemania nos cuentan donde es difícil encontrar un sacerdote que confiese, por un lado. En el lado nuestro, en Latinoamérica, en Colombia, aquí de pronto van a caer rayos y centellas, pero uno es o pretende ser sincero. Por fortuna vemos muchísimas personas en nuestras misas comulgando, por fortuna. Pero por infortuna, si me quieren recibir el término, para infortunio, muy poquitas se están confesando. Sin confesarse. Entonces estamos ante una situación, el comportamiento personal no lo estamos analizando, estamos mirando la piedad sin el compromiso personal del comportamiento. Todos pecamos, luego todos tenemos que ir, hablamos de católicos, al sacramento de la confesión. Los confesionarios no se ven con las colas inmensas de los comulgantes. Entonces, eso puede indicar de alguna manera un desequilibrio. Una de dos, o no hay penitentes porque no hay confesores, o porque no hay confesores no hay penitentes. Sí, Dios no se aleja del hombre. El hombre es quien se aleja. No quise meterle religión a esto, pero no, es que estamos examinando las causas y los efectos. Cuando el hombre se aleja de Dios, la corrupción es una de sus muestras, es uno de sus comportamientos, porque cuando Dios está presente en la vida del hombre, y reafirmo una visión de María Isabel, ahorita, dice el Señor, sin mí nada puedes hacer, dice el Señor, y Él no está mintiendo. Entonces nosotros, sin el Señor, sin ese Dios que tenemos por creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no es cosa mía. Y para buenos y no buenos, quiere decir que aquellos que ocultamos de alguna manera a Dios, o quien oculta a Dios se aleja de Dios y combate a Dios, el camino que les queda es el mal, y entre el mal está la corrupción. Luego, la salida es, lo que tú dices, muy sencillo, volver al Señor lentamente. Y como María Isabel repetidamente nos ha dicho en estos programas que hay un orquestador de todo esto, de todo el desorden, hay un orquestador, pues entonces María Isabel, no estamos acudiendo al que sí puede dirigir la orquesta con la batuta de la misericordia y del perdón. Que es Dios. Y si Dios es el único que puede restablecer y ayudarnos a salir de estas situaciones, pues volvamos a Dios. Y lo voy a decir así de manera coloquial.
controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.